Hola, buen día. Mi nombre es Miriam Rebeca Pérez Daniel. Soy profesora investigadora adscrita a la Facultad de Psicología de la Universidad de Colima, en México. Mi correo de contacto es mperez@ucol.mx. He colaborado en la maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en México, y por ello recibí la invitación a colaborar en este curso virtual Derechos Humanos de los Pueblos Originarios en clave de educación intercultural, patrocinado por la UNESCO y organizado por CIDERCRIT de la Universidad Nacional de La Plata. Agradezco muchísimo esta oportunidad. Deseo hablar sobre los retos que desde la experiencia como docente veo necesario afrontar para construir currículos interculturales en pre y posgrado. He participado como docente en varias licenciaturas y en sus procesos de actualización curricular. También he participado en la creación de varios posgrados y he sido profesora invitada en otros tantos. También he participado en la evaluación de programas de pre y posgrado. En México, a partir del año 2000, las políticas educativas introdujeron la necesidad de pensar en clave intercultural los procesos educativos. En las licenciaturas en las que he participado, lo intercultural aparece como un elemento de los modelos educativos que las inspiran y se suele traducir en ejes de formación más o menos claros en los currículos. En los posgrados, lo intercultural igual aparece como parte del modelo de formación, como contenido y también como objeto de estudio. Me propongo en mi exposición identificar los retos de la educación intercultural en pre y posgrado a partir del análisis de esas experiencias. Por ello, tocaré 3 puntos. El primero, comentaré sobre las distintas formas en que aparece la interculturalidad en el ámbito educativo y desglosaré los puntos principales de cada una de las formas para generar un panorama de lo intercultural en educación superior. Luego, en el segundo punto, identificaré los primeros pendientes para la agenda intercultural. En el tercer y último punto, planteo condiciones diferentes en el pregrado y en el posgrado, aun cuando los retos, creo, son los mismos. Empiezo entonces. La educación intercultural en México, en el periodo que comprende el año 2000 al 2018, se ha manifestado en la educación superior de 3 formas. La primera, como un término usado para describir lo que sucede en una realidad pluricultural. Al asumir la diversidad, lo intercultural resulta un término descriptor de las relaciones que ocurren a nivel social. Esto resultó importante en México porque implicó un tránsito hacia el reconocimiento de la diversidad cultural del país. Sin embargo, en el ámbito educativo, lo intercultural en su mayoría se asoció a la atención educativa de la población indígena. No es que haya un fallo en ello, pero en los primeros esfuerzos por construir programas interculturales, la interculturalidad se planteó como una educación vertical, desde las instancias oficiales hacia las comunidades indígenas. En respuesta, muchos proyectos educativos surgidos desde las comunidades asumieron lo intercultural como una forma de reivindicar su cultura y su saber. El caso es que aún hoy en algunos espacios, la educación intercultural es asumida como exclusiva de y para las comunidades indígenas. También la educación intercultural se asumió como una forma de describir la situación educativa que se enfrentaba en aulas multilingües, particularmente en regiones de encuentro de distintas culturas o en aulas emergentes ante la migración o ante el desplazamiento forzado de comunidades a partir de eventos violentos. La interculturalidad entonces ha quedado asociada con lo indígena y con el tipo de relación que establecen con el entorno. He participado en programas en los que lo único intercultural es este punto, la atención particular a la población indígena, sin incorporar o asumir ninguna otra noción intercultural. ¿Basta la presencia indígena para plantear la interculturalidad en un programa educativo? Esa es una primera pregunta que podríamos hacernos. Poco a poco, en México se comenzó a hablar de la interculturalidad como una política educativa para la inclusión. La inclusión pensada a partir de la diversidad cultural y de un reconocimiento implícito de que en esa diversidad cultural también históricamente se había construido una desigualdad educativa. Por ello, los mecanismos de inclusión operaron por una parte a través de una ética intercultural,
aterrizada en valores que fomentaban particularmente el respeto y la tolerancia hacia la diversidad cultural, y por otra, a través de un conjunto de políticas afirmativas que posibilitaron incrementar el número de estudiantes indígenas de pre y posgrado. Como comentaba, estas acciones afirmativas implícitamente reconocían la existencia de una histórica desigualdad educativa, lo cual luego del reconocimiento resultaba un paso importante también a favor de los derechos educativos de las comunidades indígenas. Las acciones afirmativas en educación superior, entonces, intentaban compensar esas desigualdades a través de garantizar el ingreso de estudiantes indígenas en pre y posgrado, reservando cuotas o asegurándoles un lugar a un número limitado de estudiantes de origen indígena a los distintos programas, facilitando distintos tipos de becas y apoyos monetarios, armando programas de tutoría académica para el fortalecimiento de las habilidades de estudio de las y los estudiantes indígenas, e incluso proponiendo programas de adaptación a la vida universitaria para garantizar con ello un ingreso exitoso. Las políticas afirmativas han significado una conquista en la lucha por los derechos educativos de las comunidades. Sin embargo, su obtención no es la meta. Estas se supondrían son medidas provisionales mientras que se garantice la búsqueda activa de formas para zanjar las brechas educativas generadas por la desigualdad. Pero cabría preguntarnos, ¿se han tomado otras medidas para generar esto? ¿Cuáles? En los últimos 10 años se ha planteado el intercultural como un asunto pedagógico, una forma de enseñar, algo que aprender, un perfil a aspirar, una forma de ordenar los procesos educativos para garantizar particularmente el diálogo. No me ha tocado a mí ver de cerca proyectos que tengan esto resuelto. Lo que logro identificar es una búsqueda por construir currículos interculturales bajo una pedagogía intercultural. Hay retazos de logros alcanzados en uno u otro proyecto, pero no algo que se haya consolidado al 100%. Por eso, aquí en este punto, hablo más de lo que imagino que implicaría una educación intercultural. Implicaría, para empezar, plantear con claridad un perfil profesional intercultural. En los perfiles de egreso de los programas de pre y posgrado, el perfil de egreso se reduce a que el profesionista adopte como suyos los valores interculturales, es decir, el respeto y la tolerancia ante la diversidad. No hay mucho más allá de eso. ¿Qué implicaría entonces un perfil profesional intercultural? Eso es algo que hay que discutir. Si lo intercultural se vinculó con un aula plurilingüística, un currículo intercultural debería tener una posición clara con respecto a las lenguas maternas. En México ha sido lento este proceso. Sí, se reconoce a México como un país plurilingüístico, pero en educación superior no se reconoce que para muchos estudiantes el español es su segunda lengua. Cuando se habla de acreditar una segunda lengua como requisito de formación profesional o una segunda y tercera lengua en posgrado, se ha omitido el reconocimiento de la lengua materna. Las lenguas indígenas poco se estudian y se enseñan en los centros universitarios. Y hasta hace apenas unos años se ha permitido su uso para la generación de documentos académicos oficiales como las tesis. Un currículo intercultural tendría entonces que tener un posicionamiento claro e institucional al respecto. Lo que sí ha sido frecuente es considerar lo intercultural en los contenidos curriculares. Generalmente ha sido reducido a una materia o a un tema en una materia en el que se suele discutir el concepto de lo intercultural. Pienso que se debería ir más allá y generar más temas o más materias que posibiliten profundizar en la historia y en el pensamiento de las culturas convocadas en el aula y en el entorno. También abordar con claridad y profundizar en el análisis de los puntos de encuentro y conflicto histórico entre estas comunidades. ¿Es el espacio universitario el ideal para abordar esto? Por otra parte, todo profesionista, todo posgraduado, requiere aprender las metodologías para el diálogo horizontal y la colaboración. Pocos programas lo han incorporado. Y si ya en el currículo se integran lengua, contenidos y métodos, es necesario repensar los procesos de evaluación.
Estos generalmente están centrados en el dominio de contenidos, pero se requieren formas de evaluar y considerar actitudes y saberes procedimentales que nos hablen del saber hacer y el saber ser intercultural. Por último, un currículo intercultural requiere de una gestión mucho más flexible que fomente el diálogo. Cabría preguntarnos, ¿las instituciones de educación superior están en la posibilidad de ofrecer esto? Esto es lo que me lleva al punto 2 de mi exposición y plantear los primeros retos de la educación intercultural superior. Identifico los faltantes en estas tres acepciones de lo intercultural. Las tres nociones han sido parte de un proceso de lucha por los derechos educativos de las comunidades indígenas. Se ha transitado del reconocimiento a la búsqueda de la igualdad y de ahí a la búsqueda de la generación de formas distintas de pensar la educación. Las tres son, pues, nociones necesarias y se necesita fortalecerlas. Con respecto a la interculturalidad como reconocimiento de la diversidad, el reto pendiente es fomentar el reconocimiento de todas las relaciones interculturales de nuestros entornos. En México se logró reconocer la diversidad de culturas originarias existentes. Si la interculturalidad es un descriptor de nuestras relaciones, existen otras distinciones invisibilizadas que requieren reconocimiento, incluso al interior de las mismas comunidades indígenas. Podemos pensar la educación intercultural como el camino para reconocer esa diversidad y el punto de arranque para pensar en el tipo de relaciones que tejemos con ellas. También la educación intercultural puede convertirse en la vía en la que pongamos esa diversidad y esa necesidad de visibilización al centro de los procesos formativos. Hacerlo no solo estaría promoviendo una educación intercultural culturalmente pertinente, sino profundamente humana. El reto que acarrean las políticas educativas afirmativas y de inclusión es, ahora, incorporar una mirada interseccional y reconocer que las desigualdades son diferentes según el género, la clase, la lengua, el origen, la condición, la orientación, etc. Las acciones afirmativas han sido valiosas, pero requieren ser mucho más sensibles a las necesidades específicas de la diversidad estudiantil. Si estas acciones afirmativas no parten del reconocimiento de esa diversidad, lo único que harán es profundizar otras desigualdades. En este mismo sentido, las acciones afirmativas deben diseñarse desde las necesidades reales del estudiantado y no desde la institución. También deben garantizar no solo el ingreso, sino también la permanencia y el egreso. El egreso en particular resulta crucial y hay poco acompañamiento de las instituciones en ese momento en el que la o el estudiante se enfrenta al mundo de posibilidades de ejercicio profesional. Un currículo intercultural vería en este punto el impacto de su formación. El tercer reto, a partir de entender la interculturalidad como un planteamiento pedagógico, sería conformar currículos interculturales completos. No intentos, no retazos, sino distintos, completamente interculturales. Este, por supuesto, es el reto mayor, pero considero que están ya sentadas las bases necesarias para transitar hacia allá. Hablando particularmente del pre y posgrado, deseo plantear en este último punto las diferencias que he notado en las experiencias que he tenido y las áreas de oportunidad que alcanzo a ver. La oferta educativa de pregrado es amplísima, tan amplia como campos disciplinarios y profesionales existentes. Esta oferta educativa, sin embargo, es la que ha resultado poco accesible para las comunidades indígenas, en parte por la histórica desigualdad educativa, económica, social que han padecido y que les ha complicado el acceso a esos espacios, y por otra, por el fomento en las mismas disciplinas de prácticas de exclusión a partir de la naturalización del racismo científico. El caso es que las opciones para el pregrado para el estudiantado indígena resultan muy reducido. Como parte de las mismas políticas educativas de las que hablaba anteriormente,
Se generó en México una oferta focalizada limitada, es decir, unos cuantos programas de pregrado hechos pensando exclusivamente en la población indígena, que resultaban ser insuficientes por la cantidad de programas que eran, además de que les limitaban sus posibilidades de ejercicio profesional al ceñir los perfiles de egreso a un solo campo. Tenemos entonces, por un lado, ofertas amplias pero de poco acceso, o focalizadas por el otro, pero limitantes. A esto se han tenido que enfrentar los estudiantes indígenas en pregrado. Todo esto a título personal, es decir, bajo la idea de que el asunto de la educación superior le atañe solo al estudiante y a nadie más. En posgrado ha sido ligeramente diferente. La oferta educativa no es amplia de por sí, por lo complicado que es armar programas de posgrado. Pensando en la población indígena, sí se ha generado más una oferta focalizada, pero que disciplinar y temáticamente ha sido limitada y repetitiva y sigue siendo de poco acceso. La diferencia es que esta oferta en parte se genera por acuerdo entre instituciones. Instituciones universitarias se ponen de acuerdo con organizaciones indígenas por formar a nivel posgrado a su personal, generando un programa a modo que intenta atender algunas partes de la noción de lo intercultural. En todo caso, pre- y posgrado resultan de difícil acceso para la población indígena y lo que resulta accesible es limitado y limitante. Ambos, pregrado y posgrado, suponen que el ingreso del o la estudiante es un asunto individual y solo se centran en la trayectoria aislada del o la estudiante sin mirar la repercusión que su formación puede tener en la comunidad de origen. También asumen que su éxito o fracaso es resultado de sus cualidades individuales y no de sus condiciones. Él o la estudiante, por su parte, afronta en solitario la formación profesional, perdiendo cualquier vínculo con sus comunidades de origen. El resultado es que el estudiantado no puede ingresar a niveles superiores de formación y, si accede, debe afrontar en solitario los retos de su trayectoria. La última serie de retos que deseo hacer visibles implican la necesidad de que toda educación intercultural debe partir del diálogo con las comunidades. No con los individuos aislados, sino con las comunidades. Los proyectos que se han consolidado en México han sido gracias al diálogo directo entre la institución de educación superior y las comunidades indígenas, porque la educación es un asunto público y comunitario y no un asunto individual. Estas experiencias en consolidación, además, han establecido convenios formales entre la universidad y las comunidades que han obligado a las instituciones de educación superior a fijar su compromiso con el desarrollo de las comunidades. En otras experiencias, sobre todo en posgrado, las instituciones han dejado que sea el estudiante en solitario el que se encargue de la vinculación con la comunidad y que promueva su desarrollo, cuando no es el estudiante el que debe y puede hacerlo. Tendría que ser la institución. Y esta, en las experiencias de consolidación, ha asumido el compromiso. Los compromisos, por supuesto, deben ser flexibles, pensando en que la necesidad de formación de las comunidades irá evolucionando y no puede permanecer siempre igual. El compromiso principal es crear currículos interculturales de la mano con las comunidades. Es en el seno de las comunidades donde es posible profundizar en el estudio de nuestras relaciones culturales, de nuestras diferencias y de las desigualdades que hemos creado. Es en el seno de ellas y con ellas donde es posible pensar en un perfil profesional que las atienda. La idea es hacer que las universidades participen activamente en la atención educativa de las comunidades indígenas a nivel superior. Hasta ahora se ha planteado la educación profesional y de posgrado como un logro individual del o la estudiante. Es momento de plantearlo como un esfuerzo institucional de participar en el diálogo con las comunidades y juntos construir opciones de educación superior intercultural pertinentes. Ese, creo, es el gran reto. Espero que estos puntos de reflexión promuevan la discusión. Yo quedo a sus órdenes y les agradezco su atención. Mi correo de contacto es mperez@ucol.mx.
Hasta luego.